uno puede quizás conectar con ese agradecimiento de lo otro que permite que todo esto esté ocurriendo, que es desde la Universidad de la Frontera, que haya avalado este espacio, hasta toda la organización que hay detrás, las familias que quizás no están cuidando a los hijos, todo lo que nos conecta y llegamos acá y hemos generado quizás nuevos vínculos, nuevas conexiones, y eso en sí mismo es muy bonito. Es como lo decía una chica en el hospedaje que me estoy quedando, como que ella sentía que los viajeros, como ella, hartos extranjeros, andaban con una apertura como de llegar y conectar y abiertos a experiencias nuevas, a personas nuevas, a estar presentes en lo que sea que estaba pasando en la cocina o en otros lados, y que a ratos sentía que en la cotidianidad más santiaguina lo asociaba también, esto podía no darse. Andamos como cada uno en nuestro mundo, cerrado, sin generar mucho ese estar a veces no es solo estar conectando con otros, puede ser estar conectando con nosotros mismos, cómo nos sentimos. Y eso es parte al final de la experiencia. Lo aprendí el viernes. La Nelly Paul hizo una charla sobre cómo transmitir información o conocimiento científico, y más que la forma en sí misma, también tiene que ver con la experiencia y cómo estamos dispuestos a ese aprendizaje. Y la psilocibina tiene que ver también con modular estilos de aprendizaje, pero también poder estar conectados con a ver qué está pasando a mi alrededor. Si quieren pueden mirarse entre ustedes, saludarse, como decir, a ver, aquí estamos todos aprendiendo de esto. Y cómo está mi cuerpo. En general uno relajado aprende más. Respirar profundo, como pensando en que ojalá esta charla no se transforme como en una cabeza llena de cachureos, más cachureos de información que pueden estar ahí, no necesariamente aportándonos en la vida. Cada uno le va a dar un sentido a esta información, a estos datos. Así es que esa es la invitación, como disponernos a ese aprendizaje que viene un poco de la ciencia dura, algunos datos, pero se mezcla también con experiencias más subjetivas, más místicas, que ahí la ciencia está conversando con todo ese mundo que se abre, facilitado por también esta sustancia que es la psilocibina. Como ya parece que están entrando todos, el primer como dato antes de seguir con la psilocibina pura, que son los estudios científicos en general, casi todos con esta molécula, que es una triptamina que se da naturalmente en los hongos psilocibes. También está en otros hongos, también hay psilocibes que pueden no tenerla, pero en general se habla de entre 110 y 120 tipos de psilocibes, como género, que tendrían la psilocibina en diversa concentración, pero también tienen otros análogos de psilocibina y otros alcaloides. Los que más se han mencionado es la norpsilocina, la norbaeocistina, la babeocistina, que tendrían un efecto sinérgico con la psilocibina. Entonces, en los estudios casi todos usan psilocibina sintética. Entonces es importante tenerlo en mente porque hay un potencial amplificador de ese efecto que tiene que ver con como la carne completa del hongo. Y le digo carne como por lo que vamos a hablar ahora, que es como la llamaban los indígenas prehispánicos, digamos, le decían carne de los dioses. Y ¿a dónde se...? Ahí. Como para dar un poquito el contexto histórico. Al parecer, en muchas culturas, y desde hace aproximadamente 9.000 años ya, se observan registros en pintura rupestre, en tallados en piedra, de que había un consumo particular de hongos que se supone que tenían propiedades psicoactivas, por algo los mencionaban tanto, por ejemplo, o sea, los registraban, los querían transmutar,
en estas artes. Ay, por ejemplo, acá se hace toda una interpretación. Este es la piedra real y esto está como simplificado en imágenes, lo que se vería en Selva Pascuala, en España. Esto tiene, dicen, entre 2000 y 6000 años de antigüedad, y al parecer lo usaban para cazar, como agudiza los sentidos el comer estos hongos psilocibes, ya tienen el Psilocybe hispanicus, agudiza la visión, tiene una serie de propiedades, aumenta la resistencia como para caminatas largas, y todo eso podría ayudar en la caza, probablemente en microdosis y más ceremonial. Las macrodosis, se supone, por ejemplo, esta imagen que después la vamos a ver, que es la que tiene 9000 años en el norte de África, en Argelia, en una cueva se encontró, no sé si alcanzan a ver que tienen honguitos ahí, como cabezas de hongos también, ahí hay un honguito. Habla de un uso más ceremonial, tienen un chamán en otra imagen, en esos dibujos, que está como tomado por estos hongos. Ay, me eché. ¿A dónde está? Ahí. Esto es en Colombia. Algunos son prehispánicos, otros ya durante la colonia, que siguieron con sus prácticas, pero más ocultos, porque al parecer los curas u otros colonos que llegaron, pero hay reporte de algunos curas franciscanos que los invitaban a esta ceremonia, y lo que sintieron ellos eran experiencias terroríficas. Venían como con toda su noción del bien y el mal, y esto les pareció demoníaco, terrorífico. Pensaban que estas figuras mayas eran falos y que todo esto tenía una cosa de perversión terrible, y lo bloquearon. Dijeron, no, este saber, o sea, esta sustancia es prohibida. Por eso es que en la colonia no se continuó con este saber, como muchos otros, y se impuso ahí la cruz, la Iglesia Católica, como cosmovisión. Y esos son registros como de los mayas en su ceremonia, y esta que les contaba con un chamán. Como historia más contemporánea, ¿qué pasa después entonces de este oscurantismo, en América al menos, prohibición de los pueblos indígenas de distintas sustancias y compuestos también se consideran psicodélicos, clásicos? 4 sustancias hoy en día, que sería la psilocibina, que viene en estos hongos, la mescalina, que está en el San Pedro y el peyote, el DMT, que es la sustancia activa en la ayahuasca, que es una mezcla con otras cosas, y el LSD. Se considera psicodélico clásico, aunque no es sintético, pero porque los 4 tienen un modo de acción muy similar, que después vamos a ver. Obviamente cada uno tiene sus acompañantes, el LSD ninguno, pero los naturales tienen su otro ambiente favorecedor de antioxidantes, de otras moléculas. Entonces, pasó en el 55, me parece, que viaja un investigador, Gordon Wasson, porque su mujer Valentina era muy interesada en los hongos, cuenta la historia. Y fueron a ver estos lugares donde se hacían ceremonias con hongos en México, en Oaxaca, y se encontraron con María Sabina y varios otros terapeutas. Pero Gordon Wasson estuvo muy interesado especialmente en María Sabina y sus cantos ceremoniales y cómo ella acompañaba estos trances. Entonces, el 57 decide hacer una publicación. O sea, él siempre hacía una referencia en la revista Life de sus viajes, y esa vez él hace esto. En la portada sale un actor gringo, Bert Lahr, nada que ver, pero debería haber salido María Sabina, encuentro yo. Pero está este reporte que es Grandes Aventuras, que era su columna, el descubrimiento de hongos que causan extrañas visiones. Y ahí también acuña como el término hongos mágicos. ¿Qué pasó? Hubo mucho interés, ya estaba descubierto el LSD, trajeron a María Sabina, fue mucha gente a Oaxaca, y era una época de explosión de investigación y de interés científico, entre otros, digamos, también otras exploraciones de conciencia fuera de la ciencia, digamos,
pero se avanzó mucho en psilocibina, en LSD. En el 58 Albert Hoffman logra extraer la psilocibina y dice, este es el compuesto activo de estos hongos, y lo empiezan a fabricar sintéticamente para los estudios clínicos. Pero empezó a pasar por motivos políticos, que hay varias teorías en el fondo de cuál fue el origen de esta movida política, en que se decide el 66 frenar la producción de LSD y psilocibina sintética, frenar las investigaciones que incluyeran psicodélicos, y ya en el 1970 Nixon lanza uno que se llamó el Acto de Control de Sustancias, que clasificó la psilocibina, entre otros, como en la lista 1 de sustancias peligrosas. Y como sabemos, había evidencia de su uso terapéutico amplia. O sea, hoy en día se han hecho metaanálisis que juntan los datos de esa época, y la evidencia para adicciones, para depresión en psilocibina era amplia, era muy amplia. Entonces, por eso es que suponemos que los motivos fueron meramente políticos para frenar primero el estudio y después con este acto de control de sustancias, como la difusión en la población, el cultivo, todo eso. Los últimos 20 años hemos visto como después de este periodo de encierro en que ocurría, igual la gente siguió consumiendo y se siguieron haciendo estudios en lugares muy puntuales con o sin permiso, pero hace 20 años se empezaron a reabrir las puertas de los estudios y de los permisos, y partió un boom de investigación del que vamos a hablar hoy día, que tiene además la característica que son estudios más controlados que los que se hacían antes, como que se tratan de despejar más las variables que pudieran confundir entre el evento que uno está, la intervención, como por ejemplo dar una dosis de psilocibina, y el resultado final aparece que mejora la depresión. Pueden ocurrir muchos factores intermediarios. Entonces, lo que hacen los estudios clínicos actuales es despejar variables que podrían confundir el efecto final, que podrían estar siendo mediadores importantes y estarle quitando ese peso al resultado final. O sea, ser responsables en parte del resultado final. En la ciencia se trata de hacer eso, en las ciencias más duras, y es lo que está más validado también en general como evidencia científica, esto de encontrar líneas asociativas muy rectas, que no tengan confusiones entre medio. Eso le quita un montón de riqueza a la experiencia, a todo eso otro que está influyendo, pero por suerte se están desarrollando modos de observar cada vez más basados en lo que se llama sistemas complejos. Como que en la vida todo funciona un poco como un micelio, y es difícil entonces establecer estas líneas causales dejando todo fuera. Puede ser un poco como miope la visión. Bueno, y desde este periodo de investigación actual, lo que tenemos al frente es, por un lado, un desafío, que es generar los protocolos o estilos de tratamiento que se vea que tengan más efectividad, también que sean más accesibles, porque hasta ahora los que se han planteado son de alto costo, entre que la psilocibina es sintética y que los terapeutas tienen que ser muy calificados, y que en la mayoría de los países todavía esto está criminalizado en muchos aspectos. Después, al final de la charla, pues si es que alcanzamos, podemos conversar el tema de cómo está el estatus en Chile hoy de la ley. Y la promesa es que se ha observado que esto tendría un potencial muy curativo, transdiagnóstico, o sea, en muchos diagnósticos distintos de salud mental sería beneficioso, y preventivo también, no solo curativo. Podría ser preventivo del desarrollo de un montón de lo que llamamos hoy en día enfermedades psiquiátricas. ¿Estará con pila mala? Ya. Entonces, estas son poquitas universidades como las actuales que están con psilocibina, en realidad no las únicas. Estas tienen que ver un poco con el ámbito de las patentes, que están tratando de patentar la psilocina, la psilocibina. Pero en realidad en Estados Unidos actualmente hay alrededor de 20 universidades haciendo estudios con psilocibina, en Europa 14, y aparte están en Canadá, en Israel, en Nueva Zelanda, en hartos países empezando investigación, incluso en Chile la intención está también.
Si se fijan, estos años, no sé si se alcanzan a ver, pero como los 70, 60, 70 publicaciones, y acá desde el 2008 más o menos hasta ahora, los últimos ya 5 años, es una explosión tremenda de exponencial de los estudios científicos que se están publicando sobre estos temas. Esto es de los psicodélicos en general, estos 4 clásicos que les comentaba al principio. Bueno, y lo que les comenté un poco de la farmacoindustria, ¿por qué lo traigo acá? Porque es parte del desafío, en el fondo, que ojalá esta medicina, que ha tenido un uso ancestral, sagrado, no pasara a ser un fármaco más utilizado de manera en que en realidad no actúa como un fármaco. Entonces, igual me llama la atención que tienen más permiso los inversionistas para meterse en el tema quizás que los propios médicos, que lo tenemos todavía un poco vetado. En el Forbes, por ejemplo, ha salido en Economics, en el Newsweek, en muchas partes, este tema como de la inversión, que ha aumentado muchísimo, la inversión en estas fármacos, o sea, estas compañías de fármacos que están estudiando y queriendo patentar. Y aquí hay un buen ejemplo que ya está patentado, un análogo de la psilocibina en Cibin, una compañía que están elaborando un protocolo. Y entonces esa es una imagen posible en que puede llegar como acceso a elite, porque va a ser muy caro la sustancia, las terapias y todo. Pero yo quiero ser optimista en pensar que ya estamos abriendo otros caminos acá para hacerlo a un nivel más accesible, como para toda la población. Y que eso, la ley 20.000, lo podemos conversar, lo tiene contemplado, por lo menos del grupo que trabajan en medicina canábica han avanzado bastante en ese camino. Ahí. Entonces, ya. Vamos a tener como distintos niveles de observación, como este es un tema bien amplio. Sabemos que esto lo podemos observar desde un nivel molecular y vamos a hablar de receptores, de químicos. Esos no actúan en sí, no pueden, sería muy reduccionista pensar que ese es el único nivel en que vamos a responsabilizar de los efectos. Pero lo vamos a estudiar, lo vamos a mirar como para ver de qué se trata. Se ve también que está la observación de la actividad neural, lo que hace en general estas moléculas. La serotonina, que es donde actúa la psilocina, es un neurotransmisor que lo que hace es activar ciertas redes de conectividad neural, y lo que se ve entonces con la psilocibina y la psilocina es que activan esas redes serotoninérgicas en distintas partes del cerebro y en el cuerpo también, sistema digestivo, el cuerpo, y son muy desinflamatorias además, esa actividad. También se miden parámetros fisiológicos. Antes se hacían unos estudios como de sube, baja la presión arterial, pensando que por ahí se iba a encontrar la experiencia, como el efecto, y en realidad es muy poco lo que cambia fisiológicamente y es mucho más subjetiva la experiencia. A rato se hacen estudios con regiones del cerebro, pero decir que acá tenemos la región del lenguaje es una manera como muy como que localiza la mente en partes o la fragmenta. También hay unas visiones de la mente que se llaman como más computacionistas, que es como, bueno, todo funciona a nivel de redes. Y a nivel de redes tendríamos que hay conectividad neural, asociación entre distintas áreas del cerebro y que lo que ocurre es una propiedad emergente. La conciencia serían esta suma como de propiedades que emergen de las conectividades. No sé si alguna vez han visto como una bandada de pájaros en el aire que puede formar como una figura. Ese es un ejemplo que ilustra esto que se llaman las propiedades emergentes, como esa forma, por ejemplo, de como, no sé, un triángulo. Es algo que está pero no está, o sea, lo podemos ver, a nuestra percepción se está formando y en realidad es emergente de un fenómeno que materialmente reduciríamos, sino como a los pájaros volando por su cuenta. Entonces, ese es el fenómeno un poco que ocurre en esta asociatividad neuronal y con todo el cuerpo. La verdad es que la mente está como en el cuerpo completo. Entonces, cómo está nuestra guata, cómo está nuestra piel, la temperatura, con el entorno completo. La mente incluye lo que está pasando en el entorno también. Y esas son estas
propiedades emergentes que todavía no entendemos bien, quizás nunca lo hagamos, cómo emerge este fenómeno de las conciencias individuales o colectivas. Y ahí están entonces estas moléculas, estas conectividades, una vez que se activan los receptores, y finalmente la experiencia subjetiva, que desde la ciencia se está tratando de como estandarizar, cómo evalúo el bienestar, emociones negativas, emociones positivas, experiencias místicas que aparecen en estos fenómenos también se han medido en cierta forma, las han puesto como en escalas, aunque son en general bien indescriptibles. Ese entonces es como el receptor, una neurona llegando a otra neurona, y el receptor de serotonina, que normalmente recibe la serotonina directa de la neurona que la va a activar. Y aquí llegan estas moléculas a actuar, los psicodélicos clásicos y la psilocibina entre ellos, activándolo. Y activan entonces una cascada de neuronas más encendidas que lo que estarían sin esta sustancia. Es un agonista muy potente de este receptor. Y eso entonces, como hablábamos, es algo que se mide en estos receptores aquí a nivel cerebral, conectividad, eso está en un cuerpo, en un entorno, y eso le da una complejidad en el acercamiento y planteamiento de los diseños experimentales. Entonces, no son estos todos los tipos de estudios que existen, y también mezclé categorías, pero la idea es que tenemos en términos de psilocibina estudios de distintos tipos. Este, por ejemplo, es un clásico, no sé si lo habían visto, ya es como una imagen de culto, yo creo, salen los grafitis. Es un estudio de Robin Carhart Harris, que ha hecho un montón de investigación en psilocibina y otras sustancias, que muestra como la conectividad de un cerebro en su estado basal y con psilocibina, que son patrones de conectividad en realidad. Y como 3 derivadas para llegar a esta imagen, que lo que muestra es que aumenta la asociatividad de distintas áreas. Entonces, y esto es a nivel de neurofisiología y neuroimágenes. Neuroimágenes es cuando meten a alguien en un escáner, resonancia magnética funcional, se observa qué áreas están más activas que otras. Y la neurofisiología es cuando ponen los electroencefalogramas y miden entonces los patrones de conectividad a partir de la electricidad que se puede percibir en el casco. Lo que más hay son estos estudios clínicos controlados. Clínico se refiere que es con población, con personas clínicas, pero también, o sea, con algún diagnóstico, pero también personas sanas. Modelos en animales también hay bastantes que muestran cosas interesantes. Y también están, desde la época, estos había más en la época de los 50, 60, 70, estudios descriptivos naturalísticos que lo que dicen es, mira, toda esta población que consume ayahuasca, por ejemplo, en Brasil hace no sé cuántos años, ¿qué parámetros de salud mental tienen? ¿Son mejores? ¿Son peores? Todos esos resultados eran bien positivos. Descriptivos de situaciones clínicas también, seguimiento de casos. Y también está lo que hoy en día se llama la ciencia ciudadana. Entrando acá en la universidad hay como un afiche grande que dice ciencia ciudadana, me encantó, que eran niños como haciendo actividades. Entonces es un concepto bien amplio, pero como lo nombra James Fadiman, que es como el que además ha estudiado las microdosis, él dice, bueno, esto es cada persona reportando su experiencia después de haberse adscrito a un protocolo que le envía a quienes se interesan en participar, digamos, y se hace esta ciencia ciudadana que tiene un montón de variables confundentes que los estudios controlados no tienen. Tiene la vida misma en el fondo puesta, pero que igual, siendo 8.000 personas, son grupos gigantes, se está validando cada vez más que de ahí salen datos muy interesantes y más reales también, conectados con estas otras variables de salud, enfermedad, físicos, de todo, de realidades psicosociales. Ya, importante revisar el perfil de seguridad de psilocibina, porque a veces se lo considera como una sustancia tóxica, pero en el fondo es un concepto también un poco ambiguo. ¿En qué sentido?
no hay una toxicidad directa como tendría la marea roja, por ejemplo, en el cuerpo, que puede llegar y romper uniones intercelulares del sistema digestivo del cuerpo completo. Lo que vemos en estas sustancias es que tienen un potencial psicotrópico, neurotrópico también, como hacía harto énfasis la Fer, en que activan, tropismo es crecimiento, entonces activan el crecimiento celular. Y no se observa que tengan potencial de abuso o adicción. Aquí hay como una lista de alcohol, heroína, tabaco, la posibilidad de daño a uno mismo o de daño a otros, y aparece el último, los mushrooms. Es muy bajito ese potencial y tiene que ver como con reportes de casos específicos. En una macrodosis alguien puede tener una conducta de no evaluar riesgo de quemarse o algo así. Entonces existen esos riesgos, pero no tiene que ver con que la molécula sea tóxica para el cerebro realmente, ni para el cuerpo. Entonces hay efectos a veces adversos, miedo, confusión, estas conductas. Puede aumentar a veces la jaqueca, en otros casos se usa para tratarla. Aumenta un poco el pulso y la presión arterial, pero es moderado, o sea, personas hipertensas pueden probar estos tratamientos igual. Se está evaluando este riesgo en personas con psicosis o predisposición a la psicosis, en el sentido que en los años 60 se pensaba que estas sustancias producían psicosis parecida a la de la esquizofrenia en el cerebro, y que nosotros quizás producíamos sustancias psicodélicas y por eso podíamos llegar a presentar una enfermedad psiquiátrica de psicosis. Y en realidad lo que se está viendo hoy en día es que la psicosis más bien tiene que ver con otros factores inflamatorios, probablemente encefalitis autoinmune, que todavía no tienen marcadores claros, y que incluso podría ser un potencial de tratamiento el usar esta sustancia, porque mejoran la plasticidad neuronal y podrían, personas que están con circuitos muy reverberantes fuera de la realidad, que los desorganizan, como la esquizofrenia, podrían eventualmente beneficiarse. Está por verse. También se hablaba de cambios perceptuales persistentes. Hay casos documentados de gente que tomó altas dosis o por harto tiempo y que quedan con una distorsión de la realidad un poco más permanente, pero eso en los estudios antiguos. En los controlados actuales, que son ya un montón de casos de personas individuales que han pasado por el tratamiento, no se ha visto nunca un efecto adverso de estos dos graves de psicosis o el trastorno delirante persistente, que sería la otra posibilidad. Sí se ha visto, por ejemplo, en personas daltónicas que con el uso de microdosis pueden tener unos efectos molestos de reflejos, ven como reflejos a todas las cosas, y eso es como un efecto que hace que en general no quieran continuar con los tratamientos en el caso de las personas con daltonismo. Ya, y esta es la parte interesante, como el dato duro. O sea, todo esto tiene su interés, pero aquí tenemos como los datos que nos está dando la ciencia. ¿En qué áreas de diagnósticos clásicos de salud mental esto funciona y cuán potente es el efecto? Sabemos que funciona en depresiones severas, porque esos fueron los primeros permisos que se consiguieron, no en depresiones moderadas, sino alguien que ya probó todos los tratamientos. Se dice, bueno, este es un uso compasivo, no hay nada más que ofrecerle, tenemos que ofrecerle esto que puede que le sirva. Y la verdad es que son súper potentes los efectos. Los síntomas depresivos y ansiosos en personas con cáncer, con enfermedad terminal, y ese es este gráfico de acá, son escalas de depresión y de ansiedad, el Hamilton, y lo que miden básicamente es que esto era una intervención con placebo o con psilocibina, pero muchas veces en vez de placebo se usa una dosis baja de psilocibina para poder decirle a la persona, sabes que tú vas a recibir en 2 tiempos 2 cosas, y va a ser psilocibina. Y la idea es que los sujetos experimentales no tengan mucha información para que no lleguen con mucha expectativa, porque la expectativa sería como un factor que confunde la situación, porque si alguien viene como, esto es la sustancia mágica que me va a salvar la vida, esto puede tener un efecto muy potente en el resultado. Entonces, la idea en estos estudios controlados, doble ciego que se llaman, es que la persona sea ciega a si le tocó o no la intervención, la dosis alta, y que el experimentador también sea ciego, por eso doble ciego. No, el experimentador, el que está observando, tomando reporte, acompañando, tampoco sabe
si es que le tocó o no le tocó la dosis. Y entonces, bueno, se exponen algunos primero a la dosis baja y después a la alta, y finalmente alcanzan el mismo nivel de efectividad. Los que se pusieron a la dosis alta primero tienen más rápido el efecto positivo y lo mantienen después de la dosis bajita. Pero todos los estudios han encontrado significancia estadística, que quiere decir que desde el punto de vista más matemático, en realidad la asociación está presente. La persona consume esto en un contexto terapéutico particular que es importante resaltar, y va a tener los efectos que se están viendo acá en una alta proporción. Eso es la significancia estadística. Y lo de los contextos terapéuticos que permiten hacer todos estos estudios, es importante que son de un cierto tipo, son con un acompañamiento, a veces una sesión, a veces son 2 sesiones de psilocibina, pero siempre con una información previa, un acompañamiento intermedio y unas sesiones de integración posterior, que permiten que esto ocurra. O sea, sabemos que el contexto de cuidado, de sentirse cuidado, sentirse seguro, tiene mucha relevancia en estas sustancias que al parecer aumentan la sensibilidad a los contextos y también la sugestibilidad, y por eso tenemos experiencias de sectas que han llegado a lugares muy fuera como de lo que nos parecería adecuado, mediado en parte por estas sustancias y la sugestibilidad y alguna historia quizás que lleva por ese camino, digamos. Entonces es importante que sean contextos más o menos neutros, terapéuticos, no muy sugestivos, de eso se preocupan, pero que las personas tengan como toda la tranquilidad de estar ahí, y que si sale una emoción muy intensa, poder abrir eso, porque ya tienen un vínculo, tienen confianza, se sienten seguros, y eso favorece que esto ocurra. O sea, no es la magia de la sustancia en sí misma, y probablemente en contextos adversos el estar tan sensible podría traer otros resultados, digamos. Vamos a ver un poco el modelo neuronal de cómo se supone que esto actúa en esta apertura al entorno. Podría pasar que un entorno adverso, que no estás cómodo, no te sientes seguro, no te favorezca. Entonces se ha visto muy buena eficacia en tabaco y alcohol. Incluso en tabaco se vio que la gente mejoraba, había el doble de eficacia que con cualquier tratamiento conocido hasta ahora. Y con el tiempo la gente mejoraba otros parámetros de salud, no solo la recaída o no de tabaquismo, y eso no se había visto nunca con un medicamento, como que la gente mejorara después, 6 meses después, siguiera en un carril como de bienestar, aumentando su bienestar. En trastorno obsesivo compulsivo tendrían una actividad súper potente. Estrés postraumático, que se está estudiando ahora, pero ya salieron algunos resultados con psilocibina. Y están en el curso actual estudios de microdosis, que antes estaban solo en esta ciencia más ciudadana, ahora en contextos más controlados. Tratar el estrés de profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea en el COVID, también se están haciendo estudios con psilocibina, en Alzheimer, anorexia nerviosa y adicción a opiáceos. Eso es lo que hay ahora en curso. Y se fijan, son varios diagnósticos distintos, como distintas áreas, y entonces ahí uno se pregunta qué pasa, por qué actúan en tantas áreas. Y al parecer la rigidez mental, los patrones comunes que tienen estos diagnósticos tienen que ver un poco con la presencia de memorias traumáticas o memorias de amenaza que todos tenemos guardadas en la vida, aunque no hayamos tenido quizás un trauma puntual. En la vida vamos guardando sensaciones de mucho estrés que quedan grabadas, registradas con una intensidad mucho mayor que la experiencia, lo que se llama la memoria ordinaria, que es como lo que nos pasa en el día a día, sin estrés, va quedando borrado con el tiempo, como la ropa en la lavadora que pierde el color. Nuestra memoria se va desgastando y no nos acordamos quizás lo que comimos hace 2 días, lo que conversamos hace 3 semanas. Pero tendríamos este otro carril de memoria particular y muy vívida para recordar situaciones en que hemos estado en mucho estrés. Entonces, en ese lugar quedan registrados experiencias a nivel como de memoria emotiva, corporal,
a veces de recuerdo también, pero pueden ser antes del lenguaje, no quedar imágenes. Y a lo largo de la vida, en otras situaciones que se parecen un poco a esas, se nos activan de vuelta y terminan llevando a revivir o a agrandar situaciones de estrés como espejismo. Es como si hubiésemos visto que los leones se comieron a la mitad de nuestra tribu a los 7 años y después viene un puma, un gatito y tenemos como el espejismo de nuevo de que se nos activa, que estamos viendo esa situación o viviéndola y el cuerpo se ve tomado por esa experiencia angustiosa, que estoy en estrés y quizás en realidad nos sirvió para sobrevivir como en la evolución, para llegar a tener una ventaja evolutiva, pero hoy en día nos juega como malas pasadas el estar de pronto activando, tengo una situación social que per se ya genera como un desafío emocional, pero si he tenido un registro de rechazo social en una situación similar, se me puede activar completo ese pánico y ahí quedo más propenso a ir desarrollando o una adicción o una depresión por agotamiento de tanto andar en este modo amenaza activado. El trastorno obsesivo compulsivo, en Asperger se ha visto que hay como patrones rumiantes de pensamiento, en depresión también, como estilos de pensamiento más rígido, en que se activan pensamientos automáticos como yo no soy bueno para esto, esto ya superó todas mis capacidades, todo el mundo es feliz y yo no. Son como pensamientos que no llevan a un lugar positivo y que están ahí dando vueltas como en el trasfondo y que podrían tener que ver con que aparezcan muchas de estas enfermedades. Entonces, también estas sustancias psicodélicas nos están mostrando claramente que puede ser que todos los modos de estresarnos o de enfermarnos en salud mental tienen como bases comunes, que sería entonces en parte esto del trauma y también la pérdida de plasticidad, de flexibilidad mental, que entremos como en patrones más rígidos, que también es algo que pasa con la edad. Si no lo trabajamos activamente, tener una mente en calma, que tenga espacios de conexión amorosa con la propia experiencia, como ir revisando lo que nos está pasando en el día a día. Estamos a veces muy enfocados como hacia afuera, a las demandas externas, puede ir activándose un sistema interno de estrés, de amenaza, sin que haya tampoco necesariamente un evento puntual. Puede ser el tener que estar corriendo para todos lados durante un mes, y eso deja una huella en nuestro cuerpo. Quedamos con el sistema de amenaza sobreactivado y empiezan a aparecer estos patrones más rígidos, más repetitivos o recursivos de pensar en los peligros. Nuestro cuerpo, cuando está en modo amenaza, trae guiones particulares. O sea, tenemos quizás la misma realidad que teníamos hace un mes afuera o similar, pero estamos fijándonos como en las cosas que están saliendo mal, ponemos como más negativo, más dudoso, y todo eso en el tiempo retroalimenta el mismo estrés, porque como que nuestra mente de la realidad selecciona eso que confirma que hay peligro dando vuelta y nos cuesta soltarlo. Aquí en este gráfico de aquí sale, o sea, en estos datos, está el tamaño del efecto, que es como cuánto en realidad sirve este tratamiento para esto que se está planteando. En depresión, ansiedad, y lo que se ve son tamaños del efecto enormes. Imagínense que los antidepresivos normales para estos trastornos de ansiedad y depresión tienen tamaños del efecto entre 0,3 y 0,4. Y aquí hay tamaños del efecto hasta de 3 descritos, y en esta revisión juntaron de 1,3, 0,8, o sea, todos le dan por lo menos 2 vueltas a los efectos anteriores que teníamos con los antidepresivos. Esto ocurre, tenerlo claro, en estos contextos terapéuticos que hemos hablado, que experimentales. No sabemos en otro tipo de usos cómo sería. Y lo de la efectividad transdiagnóstica que conversábamos. Y una pregunta bien interesante, que también si tenemos tiempo al final lo podemos hablar, es ¿qué pasaría como con otros contextos? Porque están estos diseños en que la gente toma estas dosis altas, que equivalen como a 2 gramos de hongos, pero cuando es la psilocibina son 25, 30 miligramos. Están en una salita que está acondicionada como menos box clínico limpio, sino como una casa, una piececita con 2 terapeutas, le tapan los ojos y acostados, y con unos playlists, que
que también es todo un área de investigación, como cuál es la música que ayuda y a qué persona. Pero están ahí en Spotify los playlists de la Johns Hopkins Medical Hospital, de ese grupo de trabajo. Son bien interesantes de mirar. Este me lo voy a saltar y después lo vamos a volver. Ya. Porque vamos a hablar un poco como desde la neurociencia, cuáles son las dos teorías que se plantean de por qué ocurre esto, y son bien centradas en el cerebro, que obviamente es una parte. Una es la teoría del filtro talámico. Receptores de serotonina en el tálamo hay muchísimos. Se activa, más bien se inactiva, la capacidad del tálamo de llevarnos la percepción tan filtrada, directo a estas redes más de procesamiento de lo conocido, lo familiar. Se va a otras áreas más perceptuales, sensoriales, y las activa tremendamente. Entonces, se plantea que el efecto tendría que ver en parte con esto de perder un filtro, y un filtro de percepción. La percepción llega más directa y genera como una invasión de percepciones que, al ser registradas por una conciencia, algo parecido al sueño. En los sueños se nos mezclan a veces muchas percepciones, pero están asociadas a un tipo de registro que nos permite al día siguiente decir esto fue un sueño, y en vigilia es vigilia. Aquí estamos en vigilia registrando toda esta experiencia que tiene cualidades muy diferentes a la habitual, y se atribuye que parte de lo terapéutico tendría que ver con eso, como con mezclar un poco de lo onírico en el presente despierto. Pero son hipótesis. La red neural por defecto es otra de las grandes historias que se cuentan, cómo podría ocurrir esto, que es un poco el piloto automático que hace un rato comentábamos, como estas redes más rígidas. Todos tenemos, desde que nacemos, primero una apertura al ambiente gigante y después vamos generando una predictibilidad de la vida cotidiana. O sea, yo hoy día en la mañana me despierto y bajo mis piernas y no tengo que averiguar si es que hay suelo o no, si es que voy a saber cómo caminar, si va a salir agua cuando yo mueva la manilla de la ducha. Todo eso ya está como automatizado en lo que se ha llamado la red neural por defecto. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque lo que hicieron fue meter a personas en resonancias magnéticas funcionales que dan estas imágenes y ver, bueno, ya, no hagas nada, absolutamente nada, no te concentres en nada, y ¿qué pasa? Y se encontraron que pasaban muchas cosas en este no estar en nada, un montón de cosas. Y es esta red que mezcla hipocampo, donde están las memorias, y otras estructuras como del centro del cerebro, la corteza prefrontal que está planificando. Entonces, ya me acuerdo que tengo que hacer algo para mañana, entonces empiezo a como reactivar un proceso que tiene que ver con mi subjetividad, con mi planificar o revisar el mundo. Como por ejemplo, ya mañana tengo que ir al supermercado a las 5 y entonces empiezo a planificar mi relación con el mundo. Igual tiene componentes perceptuales que están llegando, pero está menos activa esa capacidad de percibir en estos momentos en que está la red neural por defecto trabajando, el piloto automático, que más está como armando planes, revisando hacia atrás, y es lo que a veces nos pasa cuando estamos comiendo, que es algo muy automático, y empezamos como a estar en otro lado. Nuestra mente está en otro lugar, pensando en otras cosas, como si no estuviéramos ahí, porque es algo tan simple y nos permite, es una red que nos permite funcionar, como ser muy eficiente, en el sentido que no todos los días tengamos que aprender a caminar, a escribir, eso es como que ya está dado en esta red automática. Y si bien tiene una cualidad que es hacernos familiar las cosas, y que en el Alzheimer se perdería, y se ve en esta red neural por defecto, en estos circuitos, que es donde primero afecta la enfermedad de Alzheimer. La gente empieza a perder la familiaridad con sus patrones habituales, entonces llega a un lugar, no sabe si es su lugar o no, qué es lo que tiene que hacer, y por eso se pierden, hacen asociaciones entre la persona que está ahí, no logran asociarlo con su hija, y aparece entonces como daño de la red neural por defecto. Entonces sabemos desde ahí que es muy protector tenerla, entre que nos hace más predictible la realidad y que nos permite como sentir que ya conocemos algo que ya hemos visto varias veces. Pero se pasa de revoluciones a veces, y entonces andamos por la vida mirando sin mirar, como, esta persona yo ya sé lo que me va a decir. Y aquí, bueno, estoy comiendo, estoy pensando en el futuro, y estoy como abstraída de la experiencia presente. Todo lo que se trabaja ahora en el mundo como de la terapia
de la meditación, de la atención plena, tiene que ver con lograr traernos al presente, y que también la meditación en cierto contexto tendría este efecto de frenar la red neural por defecto, dejarnos como más limpiecitos de ruidos internos y en ese sentido poder estar más presentes y no necesariamente menos efectivos en nuestro quehacer. Al revés, cuando estamos con menos ruido nos es más fácil encontrar una tarea y dirigirnos. ¿Qué áreas del cerebro son las que no se activan cuando está activa la red neural por defecto? Es el otro sistema, que serían como antagónicos. Mientras uno está activo, el otro está inactivo. Es el de la experiencia directa, que se llama el modelo alocéntrico, cuando estamos viendo las cosas por cómo son entre ellas, no por cómo se refieren a nosotras, cómo se relaciona el exterior. Esto va con esto y estoy concentrado aprendiendo un nuevo instrumento o algo nuevo y estoy tratando de entender qué pasa allá afuera, sin referirlo a mí. Esto intercambia en todo caso, estamos a veces agarrando, me estoy aburriendo en la charla, no sé si le puede pasar a alguno, y entonces agarro una motivación que me dice, no, si yo quiero estar aquí, que sería más del modelo egocéntrico, yo cómo me relaciono yo con lo que está pasando, y de nuevo vuelvo a mi atención externa. Y la red neural por defecto entonces tendría que ver con cómo yo me vinculo a las cosas, qué es lo que yo quiero hacer mañana, pasado, hoy día, pero nos abstrae un poco del momento, nos saca. En personas sanas, ¿qué cosas se ha visto a nivel de neuroimágenes? Y también de efectos como subjetivos, psicológicos. No se habla de efectos clínicos porque no hay un diagnóstico. Uno, que aumenta la empatía emocional. Esta es de la Katrin Preller, que está en la Universidad de Zurich haciendo unas cosas muy interesantes, en que se ve como la percepción, este es la percepción de exclusión social, pero el de empatía emocional en el fondo tiene que ver con que de las empatías cognitiva o emocional, cognitiva es cuando yo entiendo lo que le pasa a la otra persona, pero más racionalmente no lo estoy sintiendo, y la empatía emocional es cuando tengo a alguien al frente y puedo sentir lo que está sintiendo, y ese tipo de empatía me aumenta. En ese sentido nos vulnerabiliza, nos deja más frágiles, más pero en el buen sentido también, como más abiertos a la experiencia, y por eso también se recomiendan estos contextos de cuidado, que la persona se sienta muy segura y muy cuidada cuando está con una de estas sustancias, porque si le aumenta la empatía emocional con alguien que está con miedo, un terapeuta que está trabajando con miedo porque, no sé, pues salió algo en las noticias, qué sé yo, no le va a ser beneficioso, aunque pensemos que está toda la acción terapéutica de por medio. Entonces, por eso es importante que logremos mover un poco los contextos políticos, legales, para que tengamos esos espacios de seguridad. Se ha visto que no varía la toma de decisiones moral, que era como una duda en estos espacios más neutros. La gente tomará decisiones distintas, se pondrá mucho más confiada y regalar todas sus cosas o qué sé yo, y no hay variación. Sí se ha visto entonces en esta imagen que sale la amígdala, ahí, que reduce la percepción de exclusión social, como la sensación de rechazo social. Hay un experimento en que se llama el Cyberball, que las personas entran al resonador con la psilocibina, les miden la actividad, salen y tienen que hacer un test en que están con dos personas virtuales en un computador y tú eres el tercero, y te están tirando la pelotita entre ellos y hacia ti todo el rato, una pelotita así como virtual. Y de repente, de un momento a otro, sin aviso, estas dos personas que tienen fotos, están como ahí medio presentes, te dejan de tirar la pelotita, y entonces uno diría, ya, pero ¿quién se va a sentir mal por eso? Pero sistemáticamente ese estudio ha estado medido que la gente sale como diciendo, qué mala onda, ¿por qué no me tiraron mal la pelotita? Y inclusión social y como molestia. Y en realidad lo que pasa aquí es que la gente logra reportar que sí se dio cuenta que les tiraban menos la pelotita, pero no les afectó tanto, bajó mucho ahí la percepción como de rechazo en el fondo. Otros estudios han mostrado que disminuye la reactividad a estímulos negativos. Ahí están los estímulos positivos, estímulos neutrales y estímulos negativos. Y ahí es donde se ve el mayor efecto. Esto es placebo con psilocibina. Ketanserina es una sustancia que se usa para bloquear el receptor 5-HT, el de serotonina 2A.
y entonces es como el efecto neutro, porque no está actuando. Placebo con placebo, y la ketanserina bloqueando la psilocibina en el gris. Y el azul, entonces, psilocibina pura es el que más, comparado con placebo, se observa que la gente a los estímulos negativos reacciona de otra manera, con menos intensidad. A propósito de esto del receptor, que no lo mencioné en la diapo, del receptor, todos los psicodélicos distintos actúan también de manera un poco distinta, que tiene que ver con que activan otros receptores. Pero lo que se ha visto en estas neuroimágenes es que el receptor 2A es como la puerta. O sea, se activa este receptor 2A y entonces ocurre el efecto en dopamina, por ejemplo, el LSD, o en otros receptores serotoninérgicos de otras, mescalina, DMT. Es como, pero sin que esté activo el receptor 2A de esta manera, no va a ocurrir esa modulación de los otros receptores. Por eso es que se habla como del efecto potente en ese receptor, pero no es que no hayan otros involucrados. Se ve también en estudio en personas sanas que aumenta un rasgo de personalidad que se llama apertura, como estar más abierto a experiencias nuevas, personas nuevas, a conectar, mirar las cosas de la propia vida desde una perspectiva nueva, que eso en psicoterapia es una herramienta muy potente, que una persona pueda estar abierta a salir de sus narrativas históricas. Ya, ¿y qué pasa con las microdosis? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Media hora? No sé cuánto llevaré. Porque aquí se podría hablar harto. Esas son unas neuroimágenes, pero bueno, básicamente lo que hay hasta ahora son estudios de esta ciencia ciudadana que revisa estos protocolos, que personas reportan lo que van sintiendo, y en esos números grandes se han encontrado beneficios en ansiedad. En algunas personas con ansiedad, por ejemplo, generalizada, lo ha empeorado la microdosis. Entonces, hay algunos como espacios que están cuidados. La manía, por ejemplo, como el estado en la bipolaridad, que la gente tiene el ánimo muy alto, no se recomienda probar microdosis porque, bueno, ya están con una actividad interna muy intensa, y también hay reportes de malos efectos, malos viajes, y aunque sean estas microdosis. Pero en depresión ayuda, en la concentración la gente reporta mejoras, en la disforia premenstrual, síntomas de climaterio. A ver, son tantas que a veces... A ver, microdosis, acá. Bueno, la gente mejora sus hábitos saludables, empiezan como a cuidar más su salud, sin ser una intención inicial del uso de microdosis. La gente empieza a comer más sano, a hacer más ejercicio, y lo reportan. También ayuda en las migrañas. En el caso de las personas con trauma, disminuye como la sensibilidad a los gatillantes, que en el fondo la microdosis no logra liberar esa intensidad de la experiencia traumática que sí ocurre con las macrodosis, que surgen a veces emociones muy intensas, pero en la microdosis sí, en los gatillantes, esto como andar viendo gatitos y que te recuerden a los leones, es menos, ocurre mucho menos durante el uso, y son efectos que se prolongan en el tiempo también. En las microdosis es interesante señalar que han demostrado también desde otro lado que el poco potencial adictivo que tienen las sustancias que se están estudiando hasta ahora era LSD y psilocibina en este grupo de Fadiman, y ahora también mescalina. La microdosis en el fondo... ¿cuál era el que le iba a comentar? Se me fue el nombre. No lo van consumiendo más frecuentemente. La gente se adhiere al protocolo y después de 2 meses de usarla, empiezan a usarlo cada vez menos. Como, ¿qué pasó con ustedes? Les preguntan después de que salieron de los protocolos, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, cada vez la gente lo usa menos. A veces lo siguen usando, a veces no, pero siempre va bajando en el tiempo la frecuencia, y eso es una garantía más como de lo poco adictivo que es. Acá en las neuroimágenes lo que se ve, que este es un estudio en LSD, que es lo único que hay todavía en neuroimágenes de microdosis, son aumento de conectividad de ciertas áreas, baja en la conectividad del área de la red neural por defecto, y en cuanto a aumento del ánimo positivo,
se ve una tendencia súper clara. La gente empieza a reportar más emociones positivas y menos emociones negativas. Y lo que teníamos antiguamente con los antidepresivos, en este mismo tipo, con el mismo tipo de escala, era que la gente reportaba menos efectos, o sea, menos emociones negativas. O sea, tenían como un piso para no irse tan a lo profundo del abismo, pero no sentían más emociones positivas. Entonces era como un embotamiento o estrechamiento del rango emocional, y que las personas también lo reportan, como esto me ayudó a estabilizar, pero me siento como que no tengo capacidad de llorar, no tengo emociones fuertes, o sea, no puedo sentir las cosas. A veces aparece ese borde con los antidepresivos, y en el caso de las microdosis no aparece disminución de emociones negativas y aumento de emociones positivas. ¿Qué más? Sirven también, se ha visto para las migrañas, creo que les mencioné, dieron significancia estadística en algunos casos de pacientes con Asperger, como les había comentado al principio, y en adicciones. Eso con las microdosis, que lo que se ha logrado sacar de estos datos. El 2015 salió una publicación de este tema en Fadiman, de Jim Fadiman, ya más oficial. Bueno, y como para ir cerrando, ¿qué cosas nos quedan, temitas abiertos? Bueno, son muchísimos, pero la investigación está tratando de dilucidar qué tipo de acompañamiento sirve para qué tipo de caso. Un acompañamiento más directivo, menos directivo, con música, sin música. Se está estudiando muy intensamente esto de los tipos de música y cómo hay algunos que predicen mayor efecto antidepresivo que otros. Y según la elección de las personas, si es una música más moderna, antes les ponían solo música clásica, ahora se están como probando otros estilos, más tribales o más New Age o como con componente electrónico. Está bien entretenida esa investigación. Evaluar como estos contextos, entonces los olores, como todos sabemos que la memoria emotiva tiene mucho que ver con los gustos, con los olores, no solo con las visiones, en el fondo, los recuerdos, imágenes visuales. Entonces, ¿cuál sería el potencial de traer a una sesión un olor que es profundamente sanador o equilibrante para una persona, porque tiene que ver con sus vacaciones en el sur, por ejemplo? El tema de las expectativas y el contexto cultural, cómo se cruzan, qué pasa con poblaciones o minorías, que quizás, como hablaba Nelly en su charla, como hay gente que no le tiene tanta fe a la ciencia, que sobre todo tiene que ver con su nivel social, así que están muy desfavorecidos por la sociedad, le han perdido la fe al sistema en general, y entre ellos pasa la ciencia como algo no tan creíble. Entonces, podría pasar que para alguien en una situación de mucha marginalidad llega a un contexto que nos parece de lo más terapéutico y le parece amenazante. No se han hecho estudios en ciertas minorías, en personas con características culturales distintas a este paradigma como médico habitual. Se están buscando modelos experimentales más exactos, a veces como más segmentados, a veces que integren más variables. También están abriéndose estudios sobre la conciencia, qué es lo que es la conciencia. Siempre se ha estado trabajando en esto, a veces desde lugares más filosóficos, más teóricos, pero la neurociencia siempre ha estado ahí tratando de decir, bueno, ¿qué es esto que sentimos como conciencia, como estar aquí presentes, o como individuo? Y la neuroplasticidad sería entonces probablemente este factor común, uno de los factores más potentes que tiene. Ahí les puse una imagen que esto es en animales, cómo cambian las neuronas después de la exposición a una dosis de psilocibina y aumentan sus factores neurotrópicos, su capacidad de generar nuevas conexiones, regeneración neuronal. Se ha visto buen efecto de psilocibina, por ejemplo, en estudios con pacientes con alcoholismo que tenían daño cognitivo, y como efecto extra al alcoholismo en sí mismo parece que va disminuyendo su daño cognitivo que ya acarreaban por el uso crónico de alcohol. Y tendría entonces este rol preventivo que hablábamos al principio, posiblemente, como si es que logra sacar de este piloto automático que a veces está como demasiado reverberante, y que me repite unas historias como tristes, difíciles, peligrosas del futuro,
podría pasar que gran parte de la vida la pudiéramos experimentar más livianos de equipaje, y eso sería saludable y preventivo de llegar al borde de una enfermedad. Y aquí, esta es una imagen bien bonita en que muestran cómo a nivel de neuroimágenes, o sea, en los cerebros, alguien que tiene un patrón de conectividad basal bueno, alguien que ya está funcionando bien, que no tiene tanta rumiación, en el cerebro se activa más, es como que la misma sustancia, en la misma dosis, activa más esta plasticidad, esta conectividad. Y cuando está quizás alguien con un diagnóstico psiquiátrico, en uno de estos tratamientos lo que se ve es que hay un efecto en el sentido de aumentar áreas sensoriales, su actividad, pero no es tanto. Probablemente con el tiempo de uso y de tratamiento adecuado, lo que va pasando es eso, que se va recuperando esa capacidad de conectividad global, corporal, de todo el sistema, mezclado con que sabemos que nuestros estados cognitivos más del sistema nervioso central tienen todo que ver con el cuerpo, y que si estamos en cuerpos inflamados porque comemos cosas que nos hacen mal, que puede ser desde procesados hasta alimentos puntuales que pueden estar en cada caso irritando nuestro cuerpo, entonces esa información está permanentemente influyendo y activándonos. Quizás el estado de amenaza, un dolor crónico, aunque no tengamos problemas relacionales, puede pasar. Y entonces nos volvemos a la diapo que me faltaba, que es cómo ocurrirían estos efectos terapéuticos. ¿Cuáles son las hipótesis? Una es esta reduccionista, como vamos al receptor de serotonina, lo sobreactivamos y ocurre esta cascada de neuroplasticidad y activación. Otro sería que modula la inflamación neural y corporal global. Se han visto en modelos animales que podría cambiar la epigenética, que es el modo de ordenarse del ADN, y que a veces nos predispone a que desarrollemos más una diabetes, más un trastorno de ansiedad por herencia transgeneracional. Como sin cambiarse el genoma en sí mismo, podemos heredar condiciones aprendidas por nuestros abuelos, bisabuelos, padres, madres, por nuestra sociedad. Hay un montón de heridas sociales que andamos trayendo los chilenos, una problemática de salud mental gigante, y aquí pareciera ver en este tipo de terapias como una posibilidad para ayudar a que la humanidad completa empezara a sanar niveles de violencia que nos hacen a todos más difícil la vida, el sentirnos aislados y desconectados. Ahí nos dice aumento de la conexión social. Pasa que las personas siempre reportan sistemáticamente que se sienten más conectados consigo mismo, con las personas que los rodean y con el ambiente, la tierra, la naturaleza, y aparece como una cosa muy innata de querer cuidar eso que te está sosteniendo y que eres parte, porque aparecen sensaciones en las dosis altas de unidad con el entorno, de como sensaciones como unas epifanías, trascendencias, en que la gente dice: nunca me había sentido tan merecedor de amor y a la vez tan capaz de sentir amor por lo que me rodea. Y es en esa dimensión en que hay un potencial enorme para que pudiésemos, ojalá, ofrecernos a nosotras y al mundo un lugar más agradable para vivir, estar más, poder confiar entre nosotros también, tener esas tranquilidades y ganas más disponibles de ayudarnos, de colaborar, y aparecen ahí esos sueños como de un mundo más colaborativo, y no que lo vayamos a deber todo a los serotoninérgicos, psicodélicos, pero podrían ser una pequeña llave que ayuda a desbloquear cosas que están en nuestra esencia pero que no logran salir, están como parabrisas empañados por otras cosas. Lo que hablábamos de la conectividad neural podría ser como una explicación también a distintos niveles, receptores, conectividad, cambio en la manera que procesamos las emociones, esto que veíamos, que viene la emoción de que me sentí rechazado, pero algo está distinto. Probablemente no se me activan mis registros traumáticos anteriores de rechazo, pequeños o grandes, que he tenido, entonces
logro sentir ese rechazo y darle el peso que tiene y no sumarlo a los 80 que ando trayendo en la mochila. Las personas logran tener más visión en la sesión misma de macrodosis. Esos son los reportes que dice este texto, y también posteriormente andan con una claridad mental y dicen como, mira, de nuevo estoy diciendo esto, parece que esto se me repite, es un patrón mío, y ¿para dónde me lleva? ¿Por qué ando tan preocupada por, qué sé yo, qué va a pasar mañana en el colegio de mi hija? Logramos mirarlo y cambiar conducta también, con más claridad. Y entonces se habla de este efecto psicoterapéutico amplificado, como que se preguntan mucho en los psiquiatras, los psicólogos, ¿será la terapia? ¿Será la sustancia por sí sola? Y pareciera que no pueden ir la una sin la otra, tiene que estar el contexto seguro, el acompañamiento, y a la vez esto da un empujoncito súper potente para que ocurra, por ejemplo, un vínculo terapéutico en que te sientes más seguro, porque estás con más capacidad, más apertura, más sensación de que no te quieren juzgar, dañar. Esa que facilitaría el vínculo terapéutico, que es una de las grandes variables potentes que sabemos que ayuda en el proceso de mejora de las personas. Y ahí, para cerrar, ahí contarle un poco como mi intención de estar acá, tiene que ver con eso, con que ojalá tengamos disponibilidad de esto para nuestros hijos. Este es mi hijito, en su propia experiencia psicodélica estaba bailando, creo que Daddy Yankee, con uno de estos como halos de colores. Era genial, y los niños viven en esta experiencia directa. También podemos aprender mucho en otros contextos sin sustancia, de meditación, de baile catártico, de estar jugando con hija, hijo, con niñas, porque ellos ya están ahí, todavía no se les ha activado tanto el sistema de predictibilidad. Y entonces llegan el día antes de venirme y habían salido unas mandarinas en mi casa. Me llega así, mamá, mira, esto para que lo ponga en tu presentación. Mi hija me las pone y son 2 mandarinas que parecen cerebro. Lo encontré genial, porque están como media deformes. Así que eso sobre las intenciones y las motivaciones, que son súper importantes de trabajar en asociación con esta sustancia. Me imagino que ya los que trabajan en estos temas están familiarizados. Me aprovecho de agradecer, sabiendo que aquí hay varios terapeutas que ya están como aprendiendo de estos temas, agradecer porque se ha generado una red de mucha reciprocidad, generosidad, en que yo he aprendido mucho, y aquí viene un poco de portavoz de lo que sería como el logos, los datos, pero sabemos que hay mucho más que aprender, que escuchar. Me gustaría saber qué preguntas tienen o qué experiencias quisieran comentar, como para cerrar. No sé si yo les voy dando la mano. Parece que todavía he levantado hace un rato, después por allá. No sé si hay micrófonos para pasarle. ¿Cuánto tiempo? Ya, iba a estar aquí mismo. Hola, primero que nada, pedirte un aplauso. En realidad, muchísimas gracias por presentarnos este tema tan gigante, tan inmenso, de esa forma tan dulce y tan limpia. Yo tenía 2 preguntas. La primera tiene que ver con un estudio que salió hace poquito del Imperial College, donde un psiquiatra, David Erickson, estudiaron el efecto de las microdosis como conciencia ciudadana, en donde las mismas personas podían en sus propias casas prepararse unas pastillas, y resulta que fueron casi 200 personas en el estudio, y la mitad de ellas recibía el placebo y la otra mitad recibía psilocibina. ¿Qué pasó en los resultados? Que se mostró que las personas que recibieron la psilocibina tenían efectos
picos significativos en bajas de ansiedad y depresión, pero las personas con placebo también. Entonces, ¿cómo ves tú ese efecto placebo y cómo en el fondo, como en la ciencia se invalida, ¿cierto? Y se oculta ese efecto placebo como casi como algo malo, pero viéndolo desde otro lado, qué poderoso es el pensar de que por el hecho de creer de que estamos recibiendo algo que nos va a curar, nos curamos realmente. ¿Cómo diagnosticas tú eso dentro del mundo científico y qué percepción tienes de eso? Por un lado, y lo otro ya más cortito es a nivel Chile. ¿Qué crees que son los siguientes pasos que se pueden dar a nivel institucional, académico, para que la psilocibina pueda ser una medicina accesible en su momento? Ya, lo del placebo, no lo tengo yo resuelto y hay mucho interés, porque claro, hay gente que invalida todo esto, dice, es en las microdosis, es el super placebo por resultados como eso. Super placebo porque la gente está súper sugestionada que le va a ir bien, entonces ya sea que les toca placebo o no, les va bien. Y la verdad es que claro, eso tiene que ver como con los datos, pero hay reportes como gente que dice, mira, si esto es placebo o no, no me había sentido tan bien en 20 años. Como que hay algo que vamos viendo y las neuroimágenes le empiezan a mostrar que algo pasa en el cerebro, que no es mínimo, o sea, no es cero, y se ve en esta ciencia ciudadana que hay experiencias y que incluso nos muestran muchas veces la psilocibina y los otros psicodélicos como los bordes de nuestra comprensión del modelo médico que están tan limitados, como por ejemplo decir lo que es placebo no sirve, y empezar a decir, bueno, y si esto es placebo y por lo que sea funciona, y démoslo, porque o sea, igual funciona y tiene que ver con un mirar las cosas no tan fragmentadas, lo que llama Daniel Flichtenstein la soledad de los datos. Es como decir, acá están los datos y nosotros tendríamos que actuar como máquinas siguiendo el algoritmo que sirve, no lo que nos sirve teóricamente. ¿Cómo nos vamos a sumar a eso? Esa es mi opinión. Como sea o no sea placebo, tenemos que seguirlo estudiando, tenemos que seguir probando en qué contextos sirven, cuáles no. Pero sí aparece ese juicio de la ciencia dura, que sería un super placebo nomás. ¿Y qué nos falta en Chile? No lo tengo tan claro, como nos estamos recién encontrando, los que nos interesan estos temas. Lo que se ha visto en otros países que funciona es el ámbito académico, como activar el mundo de publicaciones, porque genera una conciencia de que esto está pasando también en este lado de la ciencia, no solo a nivel de gente motivada, New Age, hippie, no sé. Entonces, o chamánico, como hay un mundo secular que también está interesado por esto y que lo está llevando a la ciencia. También la difusión entre pares, porque hay una mitología prohibicionista que se instaló desde que en Estados Unidos se hacen estas leyes prohibitivas y se transmitieron a todo el mundo. Fue bien loco porque no tenían mucha base. Decían que esta sustancia, lo que decía ese control de sustancias era, no son útiles y no presentan ningún apoyo de ningún tipo, a pesar de que ya habían estudios que lo validaban, son de alto riesgo para la salud y no son, si es que tuvieran algún beneficio médico, no es extrapolable a otros contextos. Y ya cuando la FDA, que es la Administración de Drogas de Estados Unidos, dice, empecemos a hacer estudios, es porque validan que esto sí se hace cargo de una necesidad de salud que no está cubierta todavía, de salud mental, probablemente, que es seguro su uso y que va a ser extrapolable a otros, a la población clínica, lo que se está estudiando, y por eso dicen ya, se pueden hacer estudios. Entonces pasa eso, hay difusión también. Yo estaba contenta de ver hartos diarios, siempre que alguien ve una noticia en el diario me la manda, así como mira, salió en la tercera, salió en la segunda, estos estudios más científicos. Y legalmente lo que está pasando entonces es que está esta ley que tiene unos bordes y que tiene más que ver con la praxis. O sea, todavía nadie ha recorrido ese camino como lo han hecho médicos con la cannabis, de
dar las recetas para que de eso después, o que te toque fundamentar frente a un juez porque esa persona está con ese tratamiento. Y lo divertido es que la evidencia que hay es mucho más alta que la que hay para cannabis. Entonces, está esa posibilidad, está abierta, no se ha recorrido el camino, pero probablemente se requiere como baja de la percepción de riesgo de la población global también para que eso ocurra más fácilmente. Las leyes empiecen ya a estipular, tal como lo han hecho con la cannabis, mira, la gente puede cultivar hasta esta cantidad y puede hacer tal o cual cosa. Y que se vaya descriminalizando todo lo asociado para que esto se pueda utilizar en un beneficio como terapéutico. Ahí también por allá. Eso un poquito. Yo quería preguntarte dos cosas. Una es que bueno, quería saber si la ketamina también es considerada dentro del ámbito académico o psiquiátrico o psicodélico, está como más en el ámbito de la disociación. Y la segunda parte es pedirte si que me puedes o no puedes aclarar el gráfico que hiciste en la diapo de la microdosis. No lo entendí cómo si era la referencia de las anteriores, para poder leer ese estudio. Y muchísimas gracias. Ya, a ver, ya. Lo de la ketamina actúa distinto, primero como en el nivel como de aumentar la liberación de serotonina, entonces no se considera psicodélico clásico como dentro del grupo. A veces lo mezclan, ya el MDMA también. Claro, como que se hacen homologías, pero es más simple quedarse con estos que actúan de la misma manera para empezar a establecer esas correlaciones o extrapolar los resultados. Y además subjetivamente la experiencia es muy distinta. La ketamina actúa a un nivel disociativo, como decías tú, como sacándote, es un anestésico, entonces las personas pueden estar como despiertas, siendo sometidas a una intervención, pero como que no estuviesen ahí, no sienten dolor, pero en un estado que con una terapia bien específica se está viendo que es protector, pero sin terapia tiene riesgos, se le han visto como más riesgos adictivos, como sustancia sola, que puede ser que la gente busca el buen viaje y no lo logra obtener de otra manera. No es adictivo quizás en el sentido como que siempre lo recuerde el cuerpo con cariño, como puede pasar con otras sustancias más de la familia de los opiáceos. En este caso sería como que el efecto dura muy poco, no es duradero en el tiempo, entonces la gente lo sigue buscando, incluso en contextos terapéuticos, si no hay una intervención directa y solo se les da la sustancia, se ha visto, eso se está haciendo en Chile, cada 2 semanas en las clínicas, la persona con depresión o intención suicida, por ejemplo, tiene que ir porque si no le vuelve todo el cuento. Entonces son distintos, vale la pena separarlos, yo encuentro. Y el gráfico, tú dices, ¿el de dibujo o el de abajo? El de abajo es microdosis de LSD y cómo va aumentando con el tiempo el estado de ánimo positivo y mezclado tiempo con el aumento de la conectividad neural también, como el patrón de la amígdala y conectividad de ciertas zonas del cerebro. No, son tamaños estadísticos. No es tiempo lo que está abajo, tiene que ver con patrones de conectividad. ¿Cuán distinta está la conectividad? Está 0,1 más distinta, 0,2 más distinta. Y el aumento en el ánimo positivo. Y arriba como el dibujo de eso mismo, o sea, la foto cerebral. O sea, estas fotos cerebrales a veces uno dice, mira, muestran áreas, pero en realidad no, lo que muestran es la diferencia de la conectividad que está ocurriendo entre esas áreas. ¿Dónde es que hay más diferencia en los patrones de conectividad? En esos puntos como de adelante y atrás del cerebro. Adelante y atrás. Occipital y aquí, adelante y atrás. El amarillo es como el cambio más intenso y de ahí al naranjo al rojo y azul es como que no cambió mucho, no hubo cambio en la conectividad.
Ya por aquí habían al principio. Que si bien ahora hay mucho interés por las capacidades terapéuticas de la psilocibina en general, la relación en general, mucho más que hace un año, mucha gente está interesada en involucrarse en este proceso, pero sin terapeuta. ¿Qué tan recomendable dirías tú que es? Hay mucha información en internet y mucha gente puede adquirir como los procedimientos, pero en cuanto más individual, ¿qué tan recomendable sería hacerlo de esa forma? Sí, mira, yo creo que debiese yo tener como más experiencia o haber más evidencia como para tener esa opinión más formada. Es decir, se puede recomendar en personas que no. Mi tendencia sería que no, como que no sabemos. Entonces, ante la duda, mejor abstenerse. Se ha planteado que personas con muchos recursos propios psicológicos que están llevando vidas en que se están cuidando sus hábitos, sus estilos de vida en amplio ámbito, o sea, personas que ya autogestionan su salud y su salud mental, podría ser. Pero en mi experiencia de lo que conozco, lo que he alcanzado a ver, creo que ese contexto de microdosis solo también tiene un riesgo que pueda ir asociado a que la persona como que lo tome y que la sustancia haga la pega nomás, y no es así. Y que si esa persona se encuentra con contextos adversos y está muy sensibilizada, puede no hacerle bien. Entonces, el estar en un espacio de cuidado, aunque sea con un ritmo no continuo, no vas a estar con tu terapeuta todo el rato, pero hay como una subjetividad que está entregada a un cuidado y con capacidad de pedir ayuda. Probablemente eso es gran parte de que una persona está intencionando mejorarse y que termina en un buen lugar. Última pregunta, chiquillos, porque tengo al universo afuera esperando cachimún. A ver. Ya, no. Vamos a hacer N, tú saliste. Sí, dale, que la placa está de Trabajo en trauma complejo y quería preguntar la compatibilidad del tratamiento con psilocibina y otros procesos psicofarmacológicos, como si hay riesgos, si se sabe algo sobre la interacción, o sea, por ejemplo, si alguien está tomando un recaptador de serotonina, si es compatible o no, si puede disminuir el efecto del otro fármaco, si hay riesgo en el fondo para el tratamiento. Y lo otro, si es que hay estudios que trabajen en el proceso más grupal, como si es que hay algo que, o sea, si es que hay investigaciones que muestren algún tipo de avance en este tipo de intervenciones en contexto grupal. Ya, lo del contexto grupal se está haciendo, como por ejemplo el Johns Hopkins Medical Hospital, casi todas sus intervenciones pre y post son grupales. Incluso dicen, bueno, si estamos aumentando la sensación de conexión, como que rico, generémoslo conversando entre varios, o sea, que varios puedan relatar su historia, y aparece como una emergencia también muy positiva de ese estar en grupo. Y no durante la sesión, pero sí como parte de las integraciones y preparaciones. Y lo otro que me preguntaste, lo del trauma complejo y los remedios. Sí, que eso, bueno, da para otra charla, receptores, bajan los receptores con los antidepresivos, en general bajan la cantidad de receptores de serotonina, las personas quedan menos sensibles, pero no con todos, con algunos aumenta, podrían ser potenciadores del efecto, entonces aparecen riesgos de síndromes serotoninérgicos, depende de la dosis con que se está mezclando. Entonces requiere como una observación informada, alguien que está con fármacos y quiere desmedicalizarse o pasar a otro tipo de tratamiento estando con fármacos que a veces son incompatibles. Ahí hay grupos que tienen harta información en inglés, eso sí, en Mind Medicine de Australia, tienen como súper buenos datos de cómo interactúan químicamente estos fármacos. Pero también hay que juntar como el saber de los que están trabajando en esto hace años, saberes ancestrales que quizás
a veces nos van a dar más luces sobre qué es lo que pasa a una persona con ayuno, sin ayuno, o sea, otras condiciones como corporales distintas de estar con un fármaco también influyen y sería bueno como poder mirarlas para ver cómo interactúan. Todavía no tengo claro, ni creo que esté muy definido ese panorama, que se puede mezclar, que no. Magdalena Sanfuentes, yo creo que no hay palabras para agradecer este momento, ha sido maravilloso, un aplauso. Una conversación seca. Gracias a los organizadores.